Historial documental de la primera Iglesia Bautista Nacional, Misión Boliviana, Monte de Sion. Amados hermanos, al iniciar este historial documentado de nuestra iglesia, en principio solo lo hacíamos pensando en cumplir una obligación al requerimiento de nuestro aniversario. Pero al iniciar con las indagaciones y levantamientos de datos precisos, me sentí muy honrado al tener la sensación de que así escribieron los apóstoles la historia de la maravillosa iglesia primitiva. Ya me puedo imaginar la gran emoción de un Juan Marcos, de un Dr. Lucas, escribiendo una a una todas las maravillas del gran maestro, resumidas por su apóstol amado Juan, que dice que ni en todos los libros del mundo se podían escribir todas las maravillas que él hizo. De igual manera, me he llenado de mucha emoción al ver cómo las personas que vieron los inicios de esta maravillosa iglesia a la cual nosotros pertenecemos, contando también una a una todas las cosas desde sus inicios, cómo sucedieron, las luchas que tuvieron, cómo Dios siempre se reserva un remanente para cada situación, sobre todo cuando se trata de expandir el reino de Dios. Orígenes de fundación de nuestra iglesia. Se podría decir que todo esto comenzó cuando un grupo de aproximadamente 2.500 familias invaden los terrenos de la urbanización Los Tusequis un 11 de diciembre de 1988, es decir, loteamientos. Entonces, también en este grupo de estas familias se encontraban algunos cristianos, los cuales también eran líderes en sus respectivas iglesias, pero por la necesidad apremiante de tener un lote de terreno, también ellos se aventuraron en este movimiento. Fue así que pronto nomás sintieron la gran necesidad de congregarse y rendir culto a Dios, pues debido a la fuerte presión que imponía este movimiento de loteamiento, ellos no podían asistir a sus respectivas congregaciones. Entonces, una hermana de nombre María Isabel Vaca y toda su familia comenzaron a invitar a los hermanos a reunirse en su casa, o mejor dicho, en su lote. Esto porque ella contaba en su terreno con un gran árbol frondoso de vibosi que les serviría como sombra o techo. Buenas noches, hermanos. Les saludo con la santa paz del Señor a todos mis hermanos que están aquí presentes. Le doy gracias al Señor por este privilegio que me da de estar en este lugar tan precioso. La verdad que no tengo palabras para decir todo lo que el Señor ha hecho en la vida acá del pastor Ronald, la pastora Carmen, acá mi hermano Wenceslao, y su esposa, la hermana Jacinta. Yo le doy gracias al Señor por ellos, porque realmente ellos están llevando conforme a la palabra de Dios. Muchas felicidades, pastora Carmen, pastor Ronald, mi hermano Wenceslao y mi hermana Jacinta. Yo los felicito muchísimo, que el Señor les bendiga grandemente, que este año 2010 sea de mucha bendición para ellos. Nombre de los fundadores y primeros creyentes. Todo esto comenzó a ocurrir en marzo del año 1989, cuando esta hermana, María Isabel Vaca, salía con sus hijos a repartir folletos a todos los vecinos desde las 5 de la tarde. Y ya en la noche hacían el culto debajo del vibosi, a la luz de una lámpara a gas. El primer obrero que comenzó esta obra fue el hermano Iber Rivera, por ese entonces líder de la Iglesia Asambleas de Dios Templo de Fe y estudiante del Instituto Bíblico de la misma denominación, pero que ahora él sigue siendo pastor de esta denominación con muchos años de ministerio ya. Según datos de este pastor, dice que en los inicios la mayoría de los que asistían a los cultos eran los niños, pero que pronto nomás, poco a poco, comenzaron a llegar los padres de estos niños. Cuenta además que eran como 20 personas, contando niños y adultos. Este hermano estuvo a cargo de la obra por espacio de 6 meses.
pero por motivo de cambios de horarios en sus estudios, es decir, de diurno a nocturno, ya no podía atender a estos pocos hermanos. Fue así que la obra continuó con un pastor de nombre Daniel Argollo, quien también tenía como ayudante al obrero Eliseo Rivera, pues ambos buscaron los respectivos recursos para poder construir un galpón, la cual les serviría de templo. Estos recursos fueron provistos por un misionero de las Asambleas de Dios de nombre Melvin Todd. El obrero Eliseo estuvo solo por un año, quien tuvo que dejar la obra porque su organización lo requirió para pastorear en el campo. Al poco tiempo también dejó la obra el pastor Daniel Argollo por motivos familiares. Entonces continuó la obra el otro obrero estudiante del Instituto Bíblico de nombre Edil Vaquero, el mismo que según los datos no tuvo mucho éxito como lo tuvieron los anteriores pastores, a tal punto que el mismo presbiterio, a la cabeza del entonces presbítero pastor Lorgio Algarañaz, procedió al lamentable cierre de la respectiva obra. Esta obra al principio se llamaba Iglesia El Sembrador de las Asambleas de Dios de Bolivia. La misma permaneció cerrada por un buen tiempo hasta que llegó un pastor de nombre Freddy Tintaya, amigo del hermano Ramiro García, actual dueño del terreno donde se encontraba el edificio del templo, pues ya la hermana María Isabel le había vendido el terreno a dicho hermano, Ramiro García. Entonces ellos reabrieron el templo, volviendo a reunir a los hermanos que se encontraban todavía por ese lugar. Pero solo fue por espacio de 2 meses, porque al enterarse el presbiterio de que el templo había sido reabierto sin permiso alguno del mismo, procedieron al cierre definitivo de la obra, llevándose todo lo que la pequeña obra tenía, púlpitos, sillas, etc. Y queriendo hacer lo mismo con el templo, el dueño de casa, es decir, el hermano Ramiro García, llegó a un acuerdo económico con el presbiterio para que dejaran todo lo que se había construido. Los primeros hermanos fundadores en esta obra fueron la hermana María Isabel Vaca y su familia, la hermana Mary, la hermana Maggie, la hermana Perfecta, la hermana Gloria, el hermano Escipión y su esposa, el hermano Juan Vargas, Juan Zavala, Dionisio, Sabina y otros nombres que se escapan a la memoria de los consultados para este fin. Ahora le pasamos a contar cómo es que nace la primera Iglesia Bautista Nacional Misión Boliviana. Después de haber permanecido esta obra cerrada por un buen largo tiempo, llega como enviado de Dios el pastor William Carlos Ortiz Herrera, un excelente pastor de la línea Bautista Pentecostal Renovada, quien en compañía del hermano Ramiro García reabrieron nuevamente la obra un 12 de febrero de 1995. Pero lamentablemente el templo estaba abandonado y convertido en un gallinero. Desde entonces comenzaron a trabajar arduamente para volver a tener la gente que habían tenido antes, los cuales ya no estaban, pues la mayoría se habían ido del barrio, y entonces fue que comenzaron todo de cero, logrando reunir a varias familias, incluso hermanos de otras iglesias que simpatizaron con este excelente pastor. En esta gestión se obtuvieron grandes logros. Uno de los mayores logros fue la adquisición de la personalidad jurídica, que hasta ahora permanece y es una gran bendición. También se logró la consolidación de la primera Iglesia Bautista Nacional, denominación que solo imperaba en Brasil. Y también en ese tiempo de solamente ser una sola iglesia, se logró levantar otras 6 iglesias más. También se arreglaron muchas vidas que estaban desordenadas, más propiamente parejas que estaban en concubinatos. Se lograron casar. Fueron 6 matrimonios los que se realizaron en esta iglesia. El pastor Carlos Ortiz estuvo a cargo de la obra por el tiempo de 4 años, el cual dejó esta obra por razones ministeriales. Continuó la obra un pastor de nombre Iber Zavala,
en el año 1999, que no estuvo por mucho tiempo teniendo que dejar la obra por razones personales. Después vino el pastor Daniel Argollo en el año 99 también, quien también otra vez dejó la obra por motivos familiares. Ya en el año 2000 llega a la iglesia un pastor de línea bautista de nombre Javier Roca, el mismo que estuvo a cargo de la obra solamente por espacio de 6 meses. De ahí para adelante, la iglesia tuvo a cargo del cuerpo administrativo de diáconos, encabezado por el hermano Ronald Vaca y su esposa Carmen, y también la hermana Zaida Ibarra, quien tenía a su cargo el departamento de jóvenes. Así continuó la iglesia hasta el año 2001, hasta que el diácono principal, hermano Ronald Vaca, recibió la autorización de parte de la CBN-BOL, Convención Bautista Nacional Boliviana, para hacerse cargo de la iglesia como obrero, hasta que pueda llegar un pastor acreditado para dirigir esta iglesia. En ese mismo año llegaban desde el Brasil los misioneros Saqueo Santos y su familia en requerimiento de la iglesia boliviana como apoyo a las iglesias. Entonces se comenzó a trabajar en el reordenamiento de la organización, llegándose a definir también que el hermano Ronald Vaca y su esposa Carmen sean ungidos como pastores oficiales de dicha iglesia un 15 de marzo del año 2002. Fue una gran bendición. Fue así que la iglesia permaneció en aquel lugar, es decir, en el barrio Los Tusequis. A partir de ahí se trabajó en 3 años más, en las cuales fue un trabajo arduo, en la formación de líderes, el evangelismo, el discipulado, la cual luchamos mucho para poder avanzar hacia adelante. Es decir, en ese tiempo también el pastor Ronald Vaca se dedicó también a estudiar en un seminario para poder perfeccionar el ministerio que el Señor le había entregado, logrando egresar en el año 2003. Entonces, de ahí para allá, seguimos trabajando en todos los aspectos que se llama con la iglesia, ¿no? En diferentes actividades, pero hasta el 2005 la iglesia dejó de funcionar ahí en ese lugar, por motivos de que el terreno había sido vendido por los propietarios. Y bueno, pocos meses después también la enfermedad de la hija de los pastores, es decir, Alenir Vaca, tiene una terrible enfermedad como es leucemia, lo que hizo que la iglesia quedara un poco retenida, sin terreno y sin lugar donde funcionar, y con esos problemas que ya nosotros les estamos contando. Fue un tiempo duro lo que se pasó entonces en ese tiempito de poder otra vez reubicar a la iglesia para comenzar de nuevo. Después de pasar esa dura prueba de la enfermedad de nuestra hija Alenir Vaca, es decir, y todo el año 2006 luchamos por su salud, ¿no? Y bueno, el Señor nomás se la llevó, ¿no? Y entonces pasamos al 2007 queriendo nosotros nuevamente retomar el ministerio, pero bueno, hacíamos reuniones, ¿no? Ahí en la casa de mi papá, el hermano Wenceslao Vaca, en el barrio 2 de agosto, la calle 5. Ahí nos juntábamos con los hermanos y teníamos, bueno, reuniones, ¿no? Cada domingo, en la mañana, en la noche, los hermanos venían y acompañaban el ministerio. Así fue que creamos, ahí también cambiamos el lugar, cambiamos también el nombre del ministerio, que después de ser Iglesia Bautista Nacional Casa de Oración, que funcionaba en el barrio Los Tusequis, ahora ya con el cambio de nombre y nuevamente retomando el ministerio,
pues tomamos otra vez el ministerio en ese tiempo. No tengo el dato preciso, pero con nueva gente, con otros hermanos, y iniciamos el ministerio con el nombre de Iglesia Bautista Nacional, Casa de Pan y de Adoración. Y bueno, entonces de ahí para allá vinieron algunas bendiciones, como construcción del tinglado, en fin, ¿no? Otras cosas muy bonitas que nos acontecieron. Bendiciones para todos. Hoy en este día lunes 16 de agosto ya comenzamos oficialmente la construcción de nuestro tinglado que va a ser para el templo, ¿no?, de la iglesia Casa de Pan y de Adoración. Como ustedes pueden ver, ¿no?, ya estamos ahí cavando los huecos, ya está todo hecho de planteo. Hoy también ya llegaron los fierros, ¿no?, para la construcción. Esperemos que aquí de mañana y pasado ya estén levantando esto, ¿no?, lo que va a ser las columnas y todas esas cosas. Creemos de que Dios va a abrir más puertas, ¿no?, de bendición para lo que va a ser lo que viene después, ¿no?, porque creemos de que, mire, hasta aquí el Señor ya nos ha ayudado, y creemos firmemente de que también lo que viene más adelante va a ser también de bendición. Entonces, por ahora, ¿no?, como digo, repito nuevamente, hemos comenzado a dar el primer paso. Gracias. Bendiciones para todos. Estamos aquí haciendo el tinglado para poder alabar al Señor, la casa del Señor. Creo que este es un día muy especial. Creo que esto va a ser un desafío para todos los hermanos, y animo a todos los hermanos a que realmente pongan su parte, su fe, que el Señor va a hacer grandes cosas en este lugar. Sé que la casa del Señor tiene mucho valor, mucha importancia para poder glorificar el nombre del Señor. Sé que esto es un inicio, lo mejor está por venir. Hay cosas que Dios va a hacer grandes cosas en este lugar, así que hermanos, esto es nada. Hay cosas que Dios va a hacer mucho más todavía. Sigan adelante. Dios les bendiga, hermanos. Amén. Muy bien. Bueno, más igual es Caipi Carichanchis, Pastor Sonjoy Manta. Anchata Kusikuni Rikususpa Pastor. Yo creo que hay kunaka entero hermanos van ojarishan kaidispa wasinta ñampaj manri hermanos kankuna kayua palakuna apoyáis kay pastorta kaypi ashka ovejas kanangupa miranangupa Diospa ñannin manchanangupa kay Diospa wasenja huiñanan tian recién kallarishanchis Dios nichis ashkata pamunan tian. Así que hermanos kayua palakuna ñampaj manrichis miraichis ashka ovejitasta kankuna huacharanaikis tian. Hermanos, ñampaj manrichis. Amén. Hable, diga algo. Aquí estamos a por lo menos unos 4 metros de alto, ya queriendo ver la terminación del tinglado. Creo que es un buen adelanto, mi amada hermana, así que sigan adelante. Pero vamos a caminar un poco, a ver, vamos a caminar un poco. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Si eres el Hijo de Dios, tírate abajo. No puede. Si eres hijo de Dios, lánzate. Ahí ya nos estamos saludando los constructores del... Ronald, el techo es un regalo de nuestro bicentenario, una garantía de 200 años. Amén, amén. La Iglesia Bautista Nacional, Casa de Pan y de Adoración,
la cual estaba funcionando ya en el barrio 2 de agosto, en la calle 5. Dejó de funcionar ahí porque, bueno, el pastor Ronald Vaca Galicia, siendo presidente de la Convención Bautista Nacional Boliviana, recibió, ¿no?, es decir, la Iglesia Bautista Nacional Fuente de Luz, la cual su pastor, el pastor Luis Mendoza Farel, tuvo un inconveniente, un problema familiar, por lo cual él entregó la iglesia a manos de la Convención Bautista Nacional Boliviana. Entonces, no habían pastores, no habían, es decir, ministros, líderes que se hicieran cargo de esta iglesia que prácticamente ya estaba cerrada. Entonces, fue que en consenso con los liderazgos, con los hermanos de la Iglesia Bautista Nacional Fuente de Luz y también los hermanos de la Iglesia Bautista Nacional Casa de Pan y Adoración, hicieron la unión, establecieron la unión para que sea una sola iglesia y el pastor Ronald Vaca se haga cargo, ¿no?, del nuevo ministerio. Entonces, el nuevo ministerio nació, es decir, se fusionaron las dos iglesias y conformaron una sola. Fue así que en el año, el 30 de agosto del año 2014, se dio inicio a lo que es el nuevo ministerio, es decir, Primera Iglesia Bautista Nacional Misión Boliviana, en este caso ya Monte de Sion. Entonces, fueron realmente un arduo trabajo que costó, ¿no?, para otra vez reencauzar a la iglesia en el testimonio, en fortaleza, es decir, ¿no?, retomar otra vez las familias. Prácticamente no volvieron, no solo algunas de ellas estuvieron acá. Entonces, hoy en día, en estos 5 años que estamos nosotros acá ya, realmente se ha visto el crecimiento, ¿no? Se ha visto el desarrollo, ¿no? Se ha logrado construir el templo, es decir, falta unos pocos detalles, ¿no?, para que pueda concluir. Pero sabemos que hasta aquí el Señor nos ha ayudado y nosotros sabemos realmente que lo mejor de Dios aún está por venir. Entonces, hermanos, disfruten de las imágenes que tenemos ya como Monte de Sion, realmente, ¿no?, un excelente ministerio. Hay líderes ya con muchas ganas, con muchas fuerzas. Tenemos células, líderes entrenados, en fin, ¿no? Hay ministerios. Entonces, hermanos, yo creo de que esta iglesia va para mucho, pero mucho más todavía. Damos gracias al Señor por todo esto, porque Él nos ha entregado, ¿no? Él nos ha dado la palabra de fructificar, de multiplicar, de llenar la tierra y también de gobernar. Queridos hermanos, disfrutemos entonces de nuestro 5º aniversario de la Primera Iglesia Bautista Nacional Misión Boliviana Monte de Sion. Que el Señor los bendiga, amados hermanos. Paz del Señor. Gracia y paz. Shalom.